1, miremos, esta va a ser la número 1, ¿correcto? Este es un corte sagital del cráneo, corte sagital del cráneo, donde va a haber una parte derecha y una parte izquierda totalmente igual. ¿Qué estructuras encontramos? Primero, esta porción es la porción vertical del hueso frontal. Esta porción es la porción horizontal del hueso frontal. La unión de la porción vertical con la porción horizontal del hueso frontal, en esta parte de acá, me forma una cavidad neumática llena de aire que toma el nombre de seno frontal. ¿Correcto? Después, el de color amarillo es el hueso etmoides, donde se ve la apófisis crista galli, la lámina perpendicular del etmoides y la porción horizontal. Esta lámina perpendicular del etmoides con el que está de rojo, que es el hueso Vomer, me forma la parte ósea del tabique nasal y la parte cartilaginosa, que no se debe tocar cuando damos fosa nasal. Les explico por qué. Porque hay una vaina ahí que se llama el plexo venoso de Kieselbach. Eso no se toca, es altamente cancerígeno, y más si usted le mete un alambre ahí. Eso se oxida el alambre y le digo lo que le pasa a la nariz. Entonces, etmoides Vomer, hueso frontal. Este es el hueso parietal en su cara interna. Se ve su borde anterior, borde inferior, borde posterior y borde superior. El borde anterior, silencio, se articula con el frontal formando la estructura coronal. El borde inferior se articula con el temporal formando la estructura parieto-temporal. Y el borde posterior se articula con el frontal formando la estructura landoidea. El borde superior se articula con el parietal del otro lado formando la estructura sagital. Siguiente. Este es la bóveda craneana desde vista superior, figura número 2, donde se observa la porción horizontal, la porción vertical del frontal, el parietal en su cara externa. Entonces, esta estructura de acá es la articulación anterior del parietal con el frontal formando la estructura coronal. Esta estructura superior es la unión del parietal con este parietal, forma la estructura sagital. Esta de aquí, el parietal occipital, me forma la estructura landoidea. Siguiente. ¿Vamos bien? Sí. Está fácil. Sí. Siguiente. Yo les digo cuando empecemos anatomía. Esto es de anatomía de colegio. Usted debió ver esto en el colegio, hermano. Bueno, ¿De qué colegio? Vaya, dígale a la profesora Rosita. Bueno, cara endocránea de la bóveda, o sea, por dentro de la bóveda, se ve la porción horizontal la porción vertical del hueso frontal, la cara interna del hueso parietal, correcto, la articulación o sutura coronal y la sutura landoidea, la coronal, frontal, parietal, la landoidea, occipital, parietal. Siguiente. Aquí, el de color helado, porción horizontal del hueso frontal. El de amarillito, el hueso etmoides. El de verdecito, Esfenoides. el hueso esfenoides. Etmoides amarillo, el verde es esfenoides. Se ve el agujero óptico, bueno, eso lo vemos más tarde. Se ve el agujero redondo mayor por donde pasa el nervio maxilar superior. Se ve el agujero oval, mírenlo acá y acá, por donde pasa el nervio maxilar inferior. Este es el ala menor, este es el ala mayor. No los complico más. Este hueso tiene 180 accidentes base, ¿no? Solo vamos, por eso le digo, estamos viendo anatomía aquí. Porque si nos metemos, entonces decimos, mire, empieza a ver
las apófisis clinoides, inserciones de cada uno del cuerpo con sus caras, no, solo eso, reconocimiento, ala menor, ala mayor, agujero redondo mayor, agujero oval. Esta parte de acá, el peñasco del hueso temporal. Este peñasco tiene, para la descripción del peñasco se dice que es una pirámide cuadrangular truncada en punta, de base inferior, vértice interno. Pero solo lo vamos a simplificar. Cuando veamos, vamos a ver cada uno de sus accidentes por lo pronto. Si peñasco, correcto, no sé el peñasco. Este de acá, el occipital, agujero magno, fosa cerebelosa, fosa cerebral. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Todos esos accidentes ya los vimos y todo. Siguiente. Mírenlo acá. Entonces, el frontal es un hueso impar, medio simétrico, ubicado en el tercio superior de la cara. Forma parte de la fosa nasal, mírenlo, como de la fosa orbitaria. Se articula con ¿quiénes? Con los huesos propios de la nariz. Este es el malar. Este verde de acá es el esfenoides, ¿correcto? Y mire esta porción de aquí, este de aquí, mírelo, lo ve. El de aquí arriba es el esmoide, la lámina perpendicular. Y el rojito que se ve es el vómer, ¿correcto? Este es el hueso maxilar superior, el hueso maxilar inferior. Este es el malar. Este de acá, aquí al ladito que se ve como rojito, es el ungis o lagrimal. ¿Queda claro? Siguiente. Miren acá. Entonces el frontal, accidentes del frontal, ¿no? Los vemos, devuélvala. Accidentes. Este es arco superciliar, mírenlo. Sutura metópica. Cresta lateral del frontal, mírenla acá. Cresta lateral del frontal. Sutura metópica. Estos chichones de acá, eminencias laterales del frontal. Siguiente. Ahora acá, cresta lateral del frontal, articulación con el malar, articulación con el malar, mírelo. Miremos parietal. Esta es la cara externa. Entonces la cara externa tiene una línea curva temporal superior, donde se inserta la poneurosis del músculo temporal, línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo, pero eso lo vemos más adelante. El borde anterior, que se articula con el frontal y forma la sutura coronal. El borde inferior, que se articula con el temporal y forma la sutura parieto temporal. El borde inferior, que se articula con el occipital y forma la sutura lambdoidea. Y este borde de acá, que se articula con el homólogo o el del otro lado y forma la sutura sagital. Siguiente. Aquí es para que vean ustedes el endocráneo, en la parte de la base de cráneo. Entonces miren, este de verdecito viene a ser el esfenoides. Para que ustedes lo reconozcan, mire, este de acá viene a ser el agujero oval, por donde pasa el nervio maxilar inferior. Este es el ala mayor del esfenoides, ala mayor del esfenoides. Esto es el paladar, tóquese con la lengua. El paladar, listo. Después, este es el occipital, agujero magno. Y este huesito de acá, todo este plateadito es el hueso temporal, que lo vamos a ver más adelante en otras cosas. Siguiente. Mírenlo ahí, así es como lo va a ver. Entonces, esfenoides, miren las apófisis pterigoides del esfenoide, apófisis pterigoide, agujero oval, no más, agujero magno, occipital, protuberancia occipital externa. Siguiente, mírenlo ahí. Sutura. Esto lo digo como información. Hay huesos supernumerarios que ayudan a formar las suturas, ¿sí? Esos huesos supernumerarios son estos, miren. Ayudan a sellar las suturas, ¿sí? Siguiente.
Me habían preguntado, cuando los huesos se forman desde vista endocondral, o sea, en embriología, cuando se haga embriología conmigo, todos estos huesos se forman en determinada semana. Se forma la célula y va formando el huesito. Entonces, la unión, mire, va formando las suturas, ¿lo ve? La unión de los huesos. Pero generalmente se demoran en unir ciertos huesos, por ejemplo, frontal, con los parietales, forma esto de acá que se llama fontanela chirimoyas, ¿sí? Todos son, no sé, esa es la idea, es no tocarle al niño eso, ¿correcto? Dejen que se vaya formando, ni le sople, ni le nada, eso déjelo quieto. Siguiente. Mire el hueso frontal, ahora sí. El hueso frontal es un hueso impar, medio simétrico, ubicado en el tercio superior de la cara. Esta es la porción vertical en su cara externa. Arco superciliar, espina nasal anterior, donde están con los huesos. Techo de la órbita, Profe, ¿ese es impar o par ese hueso? Impar. El hueso impar. Impar. Este de acá es la cresta lateral, eminencias laterales del frontal, sutura coronal. Siguiente. Aquí es la porción horizontal del frontal. Mire, esta forma el techo de la órbita, espina nasal, y esta es la articulación directa con el hueso amarillito que se ve, que es el hueso etmoides. Aquí es donde está entonces el hueso etmoides, mírelo, una porción vertical y otra porción horizontal. Me interesa, devuélvalo un poquitico, por favor. Devuélvalo otra. Ahí, estos huequillos que se ven acá son la lámina cribosa del etmoides, por donde va a pasar el nervio olfatorio. Mire dónde está, este procedimiento de acá es acá, ¿lo ven? ¿Sí? Está relacionado con eso. Siguiente. A ver, aquí es el hueso esfenoides unido al occipital, ya desarticulado. Entonces se ve ala menor, ala mayor, agujero redondo mayor, agujero oval y cuerpo. ¿Quedó claro? Sí. Ah, mire, agujero magno, fosa cerebelosa, fosa cerebral, listo. Profe, una pregunta, es que en el dibujito que teníamos en las hojas que usted nos dio, aparecía, sí, pero ahí aparecía que agujero mayor, óvalo y agujero menor. Ya se lo nombro acá. ¿Cuál es el agujero menor? Ya, permítame, devuélvala y lo vemos. Este es el agujero redondo mayor, Ajá. redondo menor, agujero oval, y mire el chiquitico acá, redondo menor. Okay. ¿Sí? Por ahí pasa la arteria meningia media, pero no. ¿Sí? Siguiente. Mírenlo acá. Este es, por eso se dice que tiene forma de murciélago, porque este vendría a ser el ala menor, esas vendrían a ser las alas mayores. O sea que esa es la suya turca. No, todas las sillas, ahorita le muestro las sillas. El cuerpo del esfenoides es, Un murciélago. devuélvala por favor. Mire aquí la silla turca. El cuerpo del esfenoides, la cara superior del cuerpo del esfenoides se llama silla turca. Eso es lo único que vimos acá. Esta cara, pues, se ve el cuerpo del esfenoides en su cara anterior. Esta es el, este es el ala mayor, ala menor. Estas partes de acá son las apófisis pterigoides. Siguiente. Ahí. Esta es una vista posterior. Mire la silla turca acá. Esta es la cara posterior del cuerpo. Este es el ala mayor. Este es el ala menor. Estas son las apófisis pterigoides. ¿Correcto? Agujero redondo menor. Agujero redondo menor. Siguiente. Hueso temporal. Escama, conducto auditivo externo, arco cigomático y apófisis mastoide. Este borde de la escama se articula con el hueso temporal. Y esta es la apófisis mastoide. Siguiente. Aquí es muy importante esta parte, es la parte, mire, ven el cráneo, mire dónde está esta área de acá. Esto de acá lo vamos a estudiar muy bien
dentro de unos 20 días, esta área de acá. Se llama cavidad glenoidea. Es la cavidad donde se articula el hueso maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular, o sea, la donde usted mueve el maxilar para poder masticar esta cavidad. Por lo pronto, miren la vamos a ver, siguiente. Esta es una vértebra. ¿Devuelvo? Sí. Cuerpo, agujero, apófisis transversa y apófisis espinosa. Un momentico. Va toda, va toda. Periostio, no, ¿qué periostio? Pedículo y lámina. El pedículo une las apófisis transversas al cuerpo, mientras que la lámina une las apófisis transversas a la apófisis espinosa. Siguiente, siguiente. Mire aquí, cuerpo, pedículo y lámina. ¿Pregunta? Cuerpo, pedículo y lámina. Me interesan las vértebras que reconozcan. Apófisis transversa, apófisis espinosa, cuerpo. Y este agujero es el agujero de conjunción, pero no, siguiente. Aquí sí me interesa. Cuerpo, agujero, apófisis transversa y apófisis espinosa. Pedúnculo, lámina. El pedúnculo une el cuerpo con la apófisis transversa y la lámina, la apófisis transversa con el apófisis espinosa. Siguiente. Este lo traigo a colación porque esta es la segunda vértebra cervical. ¿Sí? Esta segunda vértebra cervical tiene una característica, esta parte de acá. Se llama apófisis odontoides. Esa apófisis odontoides se ha visto cuando está el tipo de karate que llega y de golpe le gira la cabeza así y suena así, porque se rompe esto. Cuando se rompe esa vena, eso se mete a la médula y la persona queda muerta enseguida. Egan Bernal, el ciclista, que el totazo que se dio contra él, se rompió esto. Eso es incompatible con la vida. Cuando se fractura esto, ese man es mejor que se muera. Pero está vivo. Sí. Por eso, imagínense. Es mejor que se muera. ¿Por qué? Porque esa parte de ahí del cuello para abajo, el hombre queda totalmente cuadripléjico, no queda nada. ¿Por qué? Porque se rompió la médula. Y este señor es el milagro de la medicina. Que esto lo pegaron después aquí esto está pegado acá con ganchitos y con alambritos. Y el señor está caminando y montando bicicleta. Y montando bicicleta a un nivel alto, ¿no? Andando rápido. Imaginen el milagro. Se rompió eso, por eso se fracturó acá. Siguiente. Este es el atlas. Piense que esa apófisis odontoide se articula acá. Aquí dice fosita del diente, o sea, del diente del axis, también se dice odontoide. Pero esta parte de acá, todo esto se le rompió al man, todo esto. Bueno, madre vida. Bueno, cuando uno está. Siguiente. Mire acá la superposición de las vértebras y la unión de la vértebra una con la vértebra, la unión de cada vértebra va a formar esto, un agujero. Ese agujero se llama agujero de conjunción y por ahí pasan los nervios raquídeos. Siguiente. Mírenlos acá, los ven, mire la vértebra, atlas, axis y mire los agujeros. Cuerpo. Siguiente. Ahí acabamos. Siguiente. Ya, esas son vértebras. Siguiente. Siguiente. Ya no. Muchachos, esto lo volvemos a ver las veces que quiera porque esa es la parte práctica. Ya la parte teórica está. Entonces no sé si quiera que lo vuelva a repetir o lo repiten ahora sí los muchachos. A ver, No, ¿quién gracias. quiere? Ponga la primera. A ver, ¿quién quiere pasar para que explique eso?